Nuestra pintura italiana del Trecento. ¿Qué quiere decir Trecento, doña Carmen Olivera? ¿Qué quiere decir Trecento? Y don Pablo, ¿qué quiere decir Trecento? El siglo XIV, los italianos utilizan los términos Trecento, Quattrocento, Cinquecento para hablar del Renacimiento, ¿no? Y nosotros estamos hablando de pintura italiana del Trecento. Y básicamente hablamos el último día de dos autores. ¿Cómo se llamaban estos dos autores? Pues no me acuerdo. Pues no me acuerdo tampoco. Cimabue y Giotto. ¿Que son de qué? ¿Dónde desarrollaron su pintura? Tanto Cimabue como Giotto. En Florencia, son del núcleo de Florencia. ¿Y se ve mejor así ahora? Sí. Yo creo que sí. Vale, ahí tenemos unas características. Dice Cimabue se considera el fundador del arte moderno, es decir, uno de los primeros que pintan a la manera renacentista, ¿no? Que todavía no se llame así. Segunda idea, dice que pasa de la maniera greca de pintar al naturalismo. La maniera greca se refiere a cómo pintaban los artistas bizantinos, ¿no? O sea que mejora, pasa a ser más naturalista que la pintura que se hacía hasta el momento. Que tiene composiciones e iconografías aún bizantinas, es decir, todavía heredero, pero se inicia el volumen, se inicia la perspectiva y se rompe con el hieratismo. Bueno, ¿qué obras vimos de Cimabue? La Maestà o Virgen de los Ángeles de la Galería Uffizi de Florencia. ¿Y en qué cosas había que fijarse en una pintura? En la luz, composición, color, profundidad, perspectiva, dibujo. Como digamos toda la vez, imposible. Bueno, había que fijarse en muchas cosas. Técnica y tema. Exacto, muy bien. Como vemos, son composiciones muy equilibradas. La Virgen con el niño ejercen de la composición. Y a la izquierda y a la derecha, ángeles, santos, ¿no? Los colores, pues todavía bizantinos en el sentido que los fondos siguen siendo dorados, ¿no? No hay mucha variedad de colores, salvo los mantos de la Virgen y del Niño. Y el dibujo donde se centra, pues básicamente en los rostros de los personajes, y hay cierta sensación de profundidad o perspectiva debido a la superposición de personajes, y ya hay cierta perspectiva lineal, se está introduciendo, pero todavía leve, ¿no? Esto era un crucificado de Cimabue. Y el otro gran artista de la Escuela de Florencia es Giotto. Como viene aquí, dice que Giotto presenta una nueva concepción artística, es un precursor del Renacimiento. Estamos en los pintores previos al Renacimiento, iniciadores del movimiento. Su arte es más naturalista, sus figuras son más monumentales porque tienen más volumen. Hay un verdadero espacio ya tridimensional, hay más perspectiva, profundidad y más movimiento. Obras de Giotto, pues la Virgen y el Trono, los frescos de la vida de San Francisco de la Basílica de Asís y los frescos de la Capilla Scrovegni o de la Santa Croce de Florencia. Bueno, vamos allá. Por ejemplo, esto, le decíamos que era la Virgen entronizada o Madonna de Ognissanti. Composición, doña Ana. Pues es una composición equilibrada, simétrica. Muy bien. ¿Quién ejerce de eje de la composición? La Virgen. La Virgen con el niño. Muy bien. ¿Y a izquierda y a derecha qué tenemos? Mismo número de personajes, dos ángeles arrodillados a izquierda y derecha, es decir, una composición muy equilibrada. Muy bien. Colores. No se aprecian muy bien, pero esos amarillos típicos del gótico. El color se centra en la túnica, el manto de la Virgen, manto de los ángeles. Dibujo, rostro de los personajes, el desnudo del niño, la mano y el rostro y la mano de la Virgen. Profundidad o perspectiva, ¿mucha o poca? Bueno.
hay cierta profundidad debido a la superposición de personajes y al trono de la Virgen, que si nos fijamos, la Virgen está debajo de una especie de arquitectura claramente gótica, porque presenta gabletes y arcos apuntados. ¿Qué me queda? Dibujo, color, luz, sombra, sombra, pues entonces si hay una sombra en la papada de los personajes, quiere decir que debe haber un foco de luz en la parte alta de la obra. Técnica, pues pintura al temple sobre tabla, y el tema, pues la Virgen como el niño y una serie de personajes, ¿no? Santos y eso a la izquierda. Chico, en el dibujo que se describe, la imagen no como... En el dibujo se dice, mira, Como cuando hacemos el mosaico de Justiniano, por ejemplo. Sí, Que hablamos exacto. de... Exacto, muy bien. ¿Es lo mismo que el tema? Espérate un momentín. Vale. Es como que habla del color, la profundidad y el tema que se interfiere en lo que viene siendo el cuadro de la pintura con el supuesto pintor y la Anda. que metes en el tema No he del escrito último nada. apartado, en el tema del cuadro. Y le hablas un poco de que habla de la relación de la madre con Jesús y tal. Tampoco. ¿Quién es Beltrán? Creo que la mayoría tiene que ser pero... Pues como esto vaya así, no podemos verlo. Va muy mal en psicología. Sí, va muy no mal. podemos porque lo habían hecho. Pues entonces En psicología no hemos visto nada. no habéis podido, ¿no?, trabajar. Pues entonces vamos a ver poco. Bueno, cuando internet vaya y veremos algunas obras donde el dibujo tiene mucho peso y otras obras donde el dibujo no tiene ningún peso. Si cargara esto podríamos ver, usted por ejemplo, en arte contemporáneo, que le gusta Mondrian o estos autores o Jackson Pollock, pues son obras de arte donde el dibujo no pesa nada, son formas geométricas. Ahora, Mondrian es horrible. Mondrian es horrible. Ahora, ¿dónde se centra el dibujo? Pues las zonas que están más dibujadas por el artista, ¿no? Mientras que el manto tiene poco dibujo, la rostro y eso. Bueno, Giotto tiene otra serie de frescos que están en la capilla de San Francisco de Asís en Italia, que cuentan la vida de San Francisco. Ahí estuvimos viendo esto. El tema cuál es: San Francisco le da una túnica a un pobre. Y los grandes cambios, ha salido el sol, los grandes cambios meteorológicos, no, los grandes cambios ¿cuáles son? ¿Qué es lo que ha cambiado mucho? La luz, más viva. el color. La luz, el color y sobre todo la profundidad o perspectiva que aparece en forma de paisajes, con edificios, con ciudades. Le da mucha profundidad a la pintura. Giotto es uno de los primeros que representa las tres dimensiones en pintura. Pero aún no se pintan con mucho realismo, ¿no? Bueno, Eso... todavía, como tú bien dices, hay ciertas herencias de la pintura antigua, hay cierto hieratismo, cierta rigidez. Porque mira el burro. Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso va a mejorar con el paso del tiempo. Bueno, simetría, ¿no? Composición equilibrada, el uso del color en los mantos, el dibujo en los rostros y en el paisaje, la luz homogénea. Normalmente las obras son equilibradas, ¿no? ¿Perdón? Normalmente las obras que vamos a ver son equilibradas, ¿no? Son simétricas. Sí. Mira, ¿tú ves para qué tanta lata? Sí, casi siempre, salvo cuando lleguemos al barroco y eso, que se busca desequilibrar la composición queriendo. La Gestalt es una corriente alemana de psicología y percepción que ha trabajado mucho estos temas, y normalmente tú miras esto y si le preguntan a la gente ¿qué cuadrado te gusta más? La mayoría de la gente ¿cuál elige? El primero, ¿por qué? Porque está más ordenado. O sea,
A la percepción humana, no sé por qué, nos gusta la simetría y el equilibrio, en principio. ¿Qué ocurre? Cuando vemos esto así, nos da la impresión de que el cuadro está desequilibrado o que va a girar para allá o va a caerse, y ese movimiento no nos gusta en la percepción de los seres humanos, nos gusta el equilibrio. Eso no quiere decir que haya obras que busquen el desequilibrio y nos gusten, que lo vamos a ver en el barroco, se van a buscar composiciones muy complejas, personajes que están cayéndose, están a punto de caerse, pero en general nos gustan las composiciones equilibradas. Cuando vamos a hacer una foto, yo voy a hacer una foto de Rocío, Pero tienes que salga recta. O sea, la imagen... tú haces la foto de Rocío así y le cortas la cabeza por la mitad. No solemos, cuando tú vas a hacer la foto estás componiendo, ¿no? Poniendo los volúmenes dentro del marco. Normalmente no haces esto. Eso nos da una sensación de que la foto está mal hecha, ¿no? Sí. Y dice, uy, ha hecho la foto, la ha tirado y ha salido mal. ¿Por qué? Porque le ha cortado la cabeza por la mitad. Hay autores que van a buscar composiciones desequilibradas y crean fotos muy chulas, pero en general nosotros queremos equilibrio, nos parece más agradable. Me encanta cómo más dibuja. Sí, está muy guapo. Bueno, ayer también veíamos a San Francisco expulsando unos demonios, ¿no?, de la ciudad de Arezzo, llegaba y los demonios se marchaban. Desde el punto de vista técnico, destacar la perspectiva, la profundidad, el naturalismo. Y aquí nos quedamos ayer hablando del beso de Judas, ¿verdad? No, más para adelante, ¿no? Bueno, pues nos quedamos hablando del beso de Judas, pero fíjate ya, este sería un ejemplo ya de una composición no tan equilibrada, ¿verdad? Sí. Sin embargo, resulta agradable. Si hay un eje, que es Jesucristo y Judas, ¿no?, que son el tema principal, pero después tenemos un montón de personajes a izquierda y a derecha, unos llevan unas antorchas, unos llevan unos palos, y todo eso se mueve dándole mucho dinamismo a la pintura, ¿no? Mucho movimiento. Ya hay más realismo en la... Sí, lo que viene siendo son la... ya más realistas. Mira, Joaquín expulsado del templo, frescos de la capilla Scrovegni en Padua. Como bien ha dicho Rocío, todavía hay cierta rigidez, cierto hieratismo en las figuras, pero vamos avanzando, ¿no? Son más naturalistas, menos frontales, menos rígidas, hay más movimiento, la introducción de elementos arquitectónicos le da cierta profundidad. Bueno, esto es una imagen de la capilla de la Santa Cruz, de la Santa Croce de Florencia, donde vemos los frescos de Giotto, cómo van cubriendo todas las paredes, de la parte inferior a la superior, y cómo van las distintas escenas. Si tuviéramos internet lo veríamos, pero como no tenemos internet, o se ha cargado esto, ¿qué va? Esto no carga, pues entonces ya está. Así que, sí carga. Oh, sí carga. Muy bien, mira, ¿por dónde? ¿Sí? ¿No te gusta? Esta es la pintura que hace Mondrian en el siglo XX. Se llama pintura abstracta. ¿Por qué? Porque no tiene referencias con la naturaleza, y es una abstracción que han llamado geométrica. ¿Por qué? Porque son formas geométricas. No, pero yo creo que no es abstracto, porque Mondrian lo que quería era representar algo con eso, ¿sabes? Quería representar la naturaleza en cubos, no se le da muy bien. Es que son abstractos. Neoplasticismo. Bueno, sí, vale, pero esto es la parte más del dibujo. Vamos allá. Por ejemplo, las obras de Mondrian, ¿tú piensas que el dibujo ahí tiene un peso importante? No, es prácticamente un dibujo geométrico, ¿no? Con una regla, pintará y después aplica el color. Ahí el dibujo tiene muy poco peso, pero por ejemplo aquí que estábamos buscando unos dibujos de Leonardo, ahora no carga. Esto es que además internet viene, con lo cual pues va y ya no va. Oh, qué pena. Bueno, poco a poco.
La otra escuela del Trecento se desarrolla en Siena. El otro día vimos que Florencia y Siena están muy cerquita una de otra, están en la Toscana, en el noroeste de Italia. Y aquí tenemos a 3 autores. Bueno, son más de 3 autores, pero podemos dividirlo en 3 partes, ¿no? Un señor que se llamaba Duccio, un señor que se llamaba Simone Martini y otros señores que se llamaban los hermanos Lorenzetti, que eran hermanos, ¿de acuerdo? Así que, si lo pienso un poco, Florencia, Cimabue y Giotto, Siena, Duccio, Simone Martini y hermanos Lorenzetti. Esto hay que estudiárselo así e intentar recordar las obras. Cite otros Si me autores voy hacia de esta atrás. obra. Si me voy hacia atrás, digo Cimabue, la Virgen de los Ángeles y la Crucifixión, Giotto, la Virgen entronizada, Madonna de... o Madonna de Ognissanti, si me gusta más, los frescos de San Francisco de Asís, de la capilla de San Francisco, los frescos de la capilla Scrovegni de Padua y los frescos de la Santa Croce de Florencia. Es que no hay otra. ¿Por qué? Porque eso es la estructura después del tema. Pongo los contextos históricos, unas características generales y una conclusión y ya tengo el tema, ¿sí o no? Pero hay que estudiarse ya los autores y las obras, no queda otra. Así que, Escuela de Siena, Duccio, Simone Martini, hermanos Lorenzetti. De Duccio tenemos esa gran maestad. Muy bien, la pintura del Trecento italiano es fácilmente identificable, ¿no? Mucha virgen con niños, la virgen con el niño ¿dónde? En el centro, como es en la composición, a izquierda y a derecha santos, ángeles. Los fondos siempre muy amarillos, típicos del gótico, los personajes con su nimbo o aura alrededor y por un lado más naturalismo, pero todavía hay cierta rigidez, ¿no?, en la composición, cierta introducción de la perspectiva, pero todavía limitada, y los colores que se centran en los mantos de la Virgen. Es bastante repetitiva, ¿no? Este es Duccio, Gran Maestad del Museo del Ópera del Duomo de Siena, la Catedral de Siena. Y esto también es Duccio, se llama Madonna Rucellai. Aquí se ve muy claro una cosa, que es pintura sobre qué, sobre tabla. Se ve cómo se junta una tabla con la otra, ¿se ve la línea? Sí. Cuando veamos esas líneas en una pintura, es que es pintura sobre tabla. Con el paso de los años, la tabla se ha dilatado, se ha contraído, se ha dilatado, se ha contraído, en verano y en invierno. ¿Qué le pasa? Pues que crea cierta holgura entre una tabla y otra, que se ve en la foto. ¿Se ve o no se ve? Sí. Es pintura sobre tabla. Y como ahí vemos, se llama Madonna Rucellai. Y sigue los mismos criterios de la pintura del Trecento italiano, ¿no? Madonna en el centro con el niño, ángeles a derecha, ángeles a izquierda, fondos dorados. Es muy repetitivo. Más con gazpacho. Oh, ¿qué pasa aquí? Bueno, vale, aquí nos vamos a parar. ¿Por qué? Porque esta imagen cae mucho. En gótico, esta imagen cae mucho en los exámenes, ¿de acuerdo? Es de Simone Martini. En la Escuela de Siena tenemos a Duccio, a Simone Martini y los hermanos Lorenzetti. Nos podemos casi olvidar en teoría, ¿no? Pero para las prácticas, para las imágenes, nos podemos olvidar de ello. La que cae muchísimo es esta obra, que si podemos vamos a leer la entrada de Wikipedia sobre ella, si Wikipedia funciona, claro. ¿Cómo es el nombre? A la Anunciación de Simone Martini. Hay una bebida que se llama Martini. Sí. Muy bien, ¿quién se anima a leer un poquito? Doña Carmen, Doña Ana, siéntese correctamente como si estuviera en una clase. La Anunciación de los santos Gonzalo y Margarita en italiano. Bueno, a ver, leo eso. En el
pintado al temple por el pintor italiano Simone Martini en colaboración con... Da igual. Es un tríptico, ¿qué quiere decir que es un tríptico? A ver, o sea, actualmente eso dividido en tres partes. Está dividido en 3 tablas. Además, muchas veces tienen bisagras y el tríptico se puede abrir y se puede cerrar. En este tríptico, pues ahora mismo no lo sé, pero no se aprecian las bisagras. A lo mejor no tiene bisagras, pero vamos a ver otras obras que son varias tablas y tienen bisagras y se abren y se cierran, ¿no? Pintado al temple, pinturas al temple siempre, ¿vale? La fecha fue muy fácil. Sí, eso te iba a decir, 1300. Muy redondita. ¿Qué tamaño tiene? Porque muchas veces vemos las cosas y tú dices... Tamaño, 1,84 por 1,14. como la Mona Lisa. 1,84, pues la altura de una persona de 1,84 pues viene a ser así, y Como la después Mona Lisa, dice la 1,14 Mona Lisa. ¿Es así? Es enana. Yo pensaba que ¿Ah, sí? era enorme cuando la vi. Eso por lo menos mide como una persona, más o menos. Yo mido 1,54, o sea, 1,54, 1,57. La Mona Lisa enana. Que mide 1,57, ay, qué gracia. ¿Que la Mona Lisa es enana? Yo Que es muy pequeña, ¿no? sí. Cuadritos Yo pequeñitos. pensaba que era más... Muy bien, hombre, esto es un pedazo de cuadro, un 80 por 1,20 casi, es bastante grande. ¿Dónde está? En la Galería degli Uffizi en Florencia. Y dice, es la obra maestra de Simone Martini de la escuela sienesa, por eso que hay tantos en los exámenes, ¿vale? Descripción. Bueno, primera pregunta, el tema es la Anunciación. ¿Qué tema es ese? Cuando le... Eso. Que va a estar embarazada. Cuando Gabriel le dice que está embarazada. Un ángel se presenta delante de María y le dice que va a ser madre del Hijo de Dios. ¿Sí o no? Ese es el tema de la Anunciación. Claro, personajes de la Anunciación. La Virgen que recibe el anuncio, el ángel que está arrodillado y se lo anuncia, y después, como hemos visto, es la anunciación entre los santos, Ansano, entre estos 2 santos. Hay 2 santos que están ahí como si fueran testigos de la escena. Muy bien, esto por un lado es muy gótico, muy medieval, pero por otro lado es más moderno. Cosas muy góticas, el fondo dorado, Los arcos. los arcos apuntados, la tracería gótica. Es decir, por un lado tú dices, oye, es muy gótico. Otra cosa muy gótica, las palabras del ángel están pintadas sobre el fondo. Eso es muy antinaturalista, porque las palabras de los personajes, ¿cómo se van a pintar? Aquí está pintado. Otra verdad, no es. Pero por otro lado, está anunciando la pintura de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Es una composición muy equilibrada, si nos fijamos. Aquí una paloma que parece representar, ¿qué será? Pues el Espíritu Santo, ¿no? Un eje central compuesto por unas flores y un jarrón. El ángel y la Virgen a ambos lados, los 2 santos a ambos lados, están muy equilibrados. El color, muy típico de la escuela del Trecento italiano. Todo dorado, todo muy claro, solo destaca ¿qué? El manto de la Virgen y el manto de los santos que están a ambos lados. Dibujo, ¿dónde se centra? Los rostros, las manos. Perspectiva o profundidad. Se intenta pintar el suelo con el jarrón ahí. El trono de la Virgen se intenta representar en perspectiva, dándole sensación de profundidad. Un poquito, ¿no? No mucho, pero un poquito sí. Técnica, pintura al temple sobre tabla. Tema, pues la Anunciación, ¿no? La Una Anunciación. pregunta, ¿no se fija, o sea, no se centraría el dibujo en la arquitectura de la sala? Es que no me estoy enterando bien, perdón. Que no entiendo porque, o sea, dice que se centra el dibujo en los rostros, en las manos, Sí. pero en la arquitectura del... Sí, pero no es el artista dibujando, ¿no? El dibujo se centra ahí. Aquí, por ejemplo, sí, hombre, que hay algo... Pero esto no está dibujado, ¿no? Ya, pero... Está hecho con madera. Sí, pero vamos, que sí, que tiene razón en lo que dice. Muy bien, ¿quién se anima a describir? Leer esto. Doña Teresa está deseando. La tabla está compuesta por un gran compartimento central. Oye, me encanta
ese tono que le está Sí, saliendo. sí. Parece que está haciendo el programa de la 2. Venga. Y por dos compartimentos laterales con San Anselmo a la izquierda y una santa generalmente identificada como Santa Margarita a la derecha. Bueno, en realidad los santos no nos importa mucho quiénes son. Hombre, si nos acordamos bien, pero si no tampoco pasa nada. Dos santos. A ambos lados, ¿no? De la escena. Venga. ¿Sigo? Venga, por favor. San Anselmo, patrón de Siena, lleva sus atributos. Una bandera considerada como la bandera de la resurrección, que simboliza la victoria sobre la muerte. También, Bueno, nos vamos a saltar esto, ¿no? Pero Vamos espera a- que yo me El entere. padre Vamos al panel central. la escena central muestra a mano izquierda el ángel apenas al realizado, con la cara todavía aleteante en el levante arabesco y las alas de una finísima trama de plumas doradas, todavía desplegadas. La Virgen, sentada en un trono de espacialidad incierta, un poco en perspectiva y un poco en axonometría, es sorprendida durante la lectura. El libro es también una llamada contra los adversarios de la profecía de las Sagradas Escrituras. E instintivamente tiene un gesto de osquedad, cerrándose la capa con la mano y apretando los hombros, a medio camino entre la asustadiza castidad. Bueno, ahí hay mucha literatura. Básicamente el tema central está en la tabla central. A ambos lados San Anselmo y Santa Margarita, pero si no nos acordamos da igual. ¿Cómo se representa el ángel? arrodillado. Pues el ángel está arrodillado, tiene las alas desplegadas, tiene esta capa, ¿no?, que flota así en el aire y lleva, pues en sus manos se dirige a la Virgen y otra parece que lleva una rama de una planta. ¿Cómo se muestra la Virgen? Aquí sí, en el gesto de la Virgen, ¿qué es lo que hay? En el gesto de la Virgen, ¿qué hay? ¿Tristeza? Yo no sé si tristeza o miedo, Pero es después de morir. Un poco extrañada. o miedo, o susto, o extrañeza, e incluso la actitud corporal de la Virgen es de echarse hacia atrás, ¿sí o no? Algo de eso hay. Parece que estaba leyendo un libro y que lo cierra con la otra mano. Sí, es como en plan, no quiero y el otro, ¿cómo que no quiere? ¿Estás ahí como diciendo qué? Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si te he traído aquí esta plantita bonita. Que he venido del cielo a verte, ya. Estás como diciendo, chacha, espabila. De la boca del ángel salen las palabras Ave María gratia plena Dominus tecum. Ave María, plena eres de gracia, ¿no? El Señor es contigo, El lo Señor que es contigo. rezamos en el Ave María. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso es lo que le dice el ángel a María. Ave María. El Señor es contigo. Lo tenía que decir, es como que me estaba matando. Bueno, pues ahí está la anunciación de Simone Martini, que cae mucho en los exámenes. Los hermanos Lorenzetti, Pietro Lorenzetti, aquí tenemos una Virgen también, una Madonna de Intramonti, y unos frescos del Palacio Comunal de Siena con alegorías del buen gobierno y del mal gobierno. Bueno, esto no forma parte del tema propiamente dicho, pero hay una sección dedicada a los pintores españoles del siglo XIV. Pueden echarle ustedes un vistazo. Ferrer Bassa, Jaume Serra o Pere Serra en Cataluña. Pero esto te lo piden. O sea, si te piden ese tema, no tienes que mencionarlo, ¿no? ¿Qué? Si en selectividad o en examen te piden el tema de... No hay que hablar de los pintores españoles a priori. No. Ah, eso es la última. La última cena, pues claro que sí. Claro. Bueno, Ahí pasaría de todo. muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre los primitivos italianos? Nada, está todo muy clarito. Sí. Oh, qué barbaridad. El otro día dijimos que ustedes querían repasar un poco imágenes de arte hispano-musulmán y románico, ¿no? Estaría guay, sí. Estaría bien. Por fin. Bueno, pues vamos a hacerlo.
De todas formas, lo que vamos a hacer aquí es lo que ustedes pueden hacer en su casa, se van a su carpeta, se van al tema Islam. Básicamente, imágenes que caigan del Islam. La primera parte del tema no cae porque es arte hispano-musulmán el tema, así que todo esto no entra. No, esto no entra, esto no entra, esto no entra, esto no entra. Esto no entra, esto no entra. El Taj Mahal. Todo esto no entra porque es arquitectura hispano-musulmana. Sí. ¿El Taj Mahal es una de las 7 maravillas del mundo? Del mundo moderno. Había también 7 maravillas del mundo antiguo, pero muchas se han perdido. Por ejemplo, el Coloso de Rodas se ha perdido, los jardines colgantes de Babilonia. El Coloso de Rodas. Sí, se ha perdido, no existe. No sé qué era. Bueno, obras que sí caen en el tema de arte hispano-musulmán. ¿La mezquita? Mezquita de Córdoba, siglo VIII al siglo X. Esta sí cae mucho. Aram de Hab Acabas de al-Rahman. hacer el nombre así tal cual. ¿El nombre tal cual cuál es? Pues Aram de Ahab al-Rahman. Mezquita de Córdoba y punto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero esas son las ampliaciones que hubo de cada uno de los... La mezquita se identifica muy fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Por sus arcos. Por la superposición de arcos, ¿no? El inferior es de herradura, el superior, es que no hay ninguna foto frontal. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se Pero llamaban? el inferior es un arco de herradura, el superior es un arco de medio punto. Se identifica muy bien también porque las dovelas son bícromas, son de dos colores claros y colores rojos. ¿Por qué se identifica también? Porque es un gran salón, ¿no?, de oración, el Arán o salón de oración. Ya está. Ahora, para identificar las partes no es tan fácil, bueno, no es tan difícil. Hay que fijarse en los capiteles. Los capiteles romanos, como son estos de aquí, indican que son de las primeras fases constructivas de la mezquita, donde los musulmanes cogían los capiteles y los reaprovechaban de otros edificios. Este capitel que yo veo aquí con estos floripondios así muy corintios, digo, pues esto es romano, pues estamos en las primeras etapas. En las otras fases constructivas, no me diga que no tenemos foto de esto. Sí, tenemos foto de esto, no se ve bien. No se ve bien, ¿verdad? No. Vamos a ver si podemos poner... ¿Cómo poder el baño? Claro. La foto del examen muchas veces tampoco se ve bien. Me pregunto quién entra a la primera casa. La mezquita de Córdoba sí se identifica bien, ¿no? Bueno, las fotos de historia del arte son así, ¿eh? En la foto no se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Pues vaya, parece ser que no carga otra vez. Bueno, si veo que el capitel no es romano, sino que es... No se ve bien. Una simplificación de los capiteles clásicos hecha por los musulmanes, pues ya sé que estoy en una de las dos últimas etapas constructivas, o la de Al-Hakem II o la de Almanzor. Mientras que la de Rahman I y la de Rahman III utilizan materiales reaprovechados, los capiteles reaprovechados. Pero vamos, no hay que afinar tanto. Con hacer un buen comentario de la mezquita de Córdoba, pues ya está, con saberse... Pues sí. ¿Vale? Más cosas. En la mezquita de Córdoba destacan algunas partes especialmente. Esto de aquí es la Maksura, que destaca por sus arcos lobulados o polilobulados entrelazados, formando pues un espacio muy ricamente decorado. La Maksura está cubierta por unas bóvedas o cúpulas de nervios que se llaman, que no se cruzan en el centro, muy características también. Y la decoración, como es la típica del arte musulmán, decoración epigráfica, ataurique y geométrica, ¿vale? Otra parte muy importante de la mezquita es el mihrab. El mihrab de la mezquita de Córdoba, como vemos aquí, pues tiene un arco de herradura, inscrito en un alfil, tiene arcos polilobulados, tiene decoración epigráfica. Se hizo venir artesanos de Bizancio para terminar el mihrab.
Estas son las puertas exteriores que tienen pues muchos elementos característicos. Arco de herradura, alfiz, arcos de herradura entrelazados, inscritos en un alfiz, arcos lobulados, no me sale cómo se llama esto, ventanas con celosías y decoración geométrica, de ataurique y epigráfica. Muy bien, Medina Zahara. Medina Zahara no cae nunca, y si cae, cae algo así. Pero Medina Zahara como imagen no cae nunca. La verdad. Como teoría. Hombre, cae como teoría, claro. Esto no ha caído nunca. Bueno, sí, un año cayó, pero vamos, no, en los últimos años no ha caído nunca. La aljafería de Zaragoza podría caer esta imagen. No suele caer en los exámenes tampoco. Se caracteriza por los arcos mixtilíneos, arcos que combinan líneas curvas con líneas rectas, pero vamos, no suele caer tampoco. La Alcazaba de Málaga tampoco cae. El Bañuelo de Granada tampoco cae. La Giralda, pues sí, algún año ha caído, un par de años cayó la Giralda. De todas formas, no se puede confundir casi con nada, ¿no? Es un alminar almohade del siglo XII hasta aquí. Y toda esta parte es un añadido posterior renacentista del siglo XVI. Hasta aquí es la parte que conservamos. ¿Cómo se terminaba? Pues se han buscado paralelismos en la Cutubilla, en Marrakech, en otras alminares del norte de África. Se caracteriza por los... ¿alguien se acuerda? Paños de sepka, ventanas en forma de arcos de herradura, sobre columnas, arcos lobulados. La Torre del Oro, un año cayó, pero no suele caer. La Torre del Oro, hasta aquí, es una torre del siglo XII, que era una torre albarrana. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la muralla de la ciudad llegaba hasta aquí. Es decir, contribuía a cerrar la ciudad. Se cree que originalmente había una gemela al otro lado del río y que había unas cadenas para controlar el paso de los barcos. Y hasta aquí. Esto de aquí se supone que es un añadido, no me acuerdo de qué época, no me acuerdo ahora mismo, y estos son añadidos posteriores. Será de los No me acuerdo, lo vimos en... Si ahí entonces, si después de eso se almacenaba ahí el oro. Es que no se almacenaba ahí el oro. Ah, ¿no? Lo de la era porque tenía azulejos dorados. Era por los azulejos dorados, de losa dorada que tenía afuera. Bueno, no me pasa nada. Es de planta dodecagonal y es una torre defensiva de la ciudad. Torre del Oro, siglo XII-XIII, ¿vale? Esto no cae nunca. Y la Alhambra sí cae, pero esta imagen no suele caer. De la Alhambra ya han visto ustedes que lo que cae... El Nexúa no cae. El oratorio no cae, el cuarto dorado no cae. Esto sí, el patio de los Arrayanes, bien en esta visión, más bien en esta visión, es la que suele caer, con la torre de Comares o el salón de embajadores al fondo. Muy bien, aquí pues tenemos arcos de medio punto peraltados, inscritos en alfices con decoración de paños de sepka. Y las columnas que no se ven, pero que sabemos que son típicamente esas granadinas que tenían el fuste muy finito y un capitel con un cilíndrico y un cubo. ¿Qué más? Pues, bueno, de la Alhambra verán ustedes que se habla en el tema que los materiales no son materiales ricos, son más bien materiales pobres, pero ricamente decorados. Estos son placas de yeso que se hacían en serie y que se pegan una junto a la otra, consiguiendo un efecto de que todas las paredes estaban totalmente decoradas. También el tema destaca el uso del azulejo, que estos azulejos tienen mucho éxito, de hecho perviven, el diseño pervive hasta nuestros días. Ventanas con celosías. Esto tampoco cae, pero bueno. Esto sí cae, a veces. Los mocárabes también son un elemento arquitectónico nuevo. Tenemos cúpulas de mocárabes, como en la sala de los Abencerrajes, o el mirador de Lindajara. Bueno, esto ya está. Mira, se acabó.
realmente, ¿qué cae? Pues caen 4 cosas: la mezquita, la Torre del Oro, la Giralda y la Alhambra. Sí entra, pero como imagen no cae. Muy bien, eso en cuanto a arte hispano-musulmán. El generalista es una parte de la otra. Nos vamos al románico. Al final, el patio ese con puente. Ah, eso, sí. Vale. Nos vamos al románico. ¿Qué cae del románico? Vale, nos ponemos aquí. Románico en Francia. Pues hay muchas obras. Esto es un dibujo. ¿Esto cae? No, Bilbao no cae en dibujo, así que fuera. Santa María Magdalena de Becelay. Bueno, creo que no ha caído nunca. A lo mejor un año ha caído una vez, pero bueno. Esta tampoco cae. Esta tampoco cae. ¿No? Esta tampoco cae. ¿Qué es lo que cae típicamente en los exámenes? Pues yo te lo digo. Ahora, el románico podría caer como puede, pero esta tampoco cae. San Saturnino de Toulouse tampoco. Santa Fe de Conques tampoco. Muy bien, esto ha caído un año en un examen. Es muy fácilmente identificable, ¿no? Claro. Es el conjunto de Pisa. Es la catedral, el baptisterio y el campanile o la torre campanario. Es románico italiano, muy clásico, con todo de mármol blanco, siguiendo la estela del Imperio Romano y todo eso, pero bueno, esto sí ha caído un año. Es precioso. Esto no. Románico alemán no cae nada. Románico inglés tampoco cae nada. A ver, pregúntale qué cae, pues yo te digo lo que cae. San Pedro de Rodas no cae. El claustro de San Cugat del Vallés, creo que un año ha caído, pero bueno. Nos referíamos al examen del martes. Bueno, yo te estoy hablando de Pegao. Vale. Los exámenes caen lo que cae mucho en los exámenes de Pegao. Claro. La Seu de Urgel no cae. Mira, esta sí cae a veces. ¿Por qué? San Clemente de Taú. Porque tiene una torre característica. Sí, y también porque hemos visto en el ábside hay un pantocrator que cae mucho en los exámenes. San Clemente hay cierta tendencia a que caiga. Esto, la Catedral de Tarragona no, Lérida no, Catedral de Jaca tampoco. León no. ¿Perdón? La de León no. León es gótica. La de León sí, pero en el gótico, que estamos con el románico. Monasterio de Leire no. Monasterio de Unate no. Santo Domingo de Silos sí cae. Y sobre todo los ángulos del claustro donde están esos relieves grandes que vimos en escultura. Ahora lo veremos en escultura. San Millán no. San Esteban no. San Juan no. La muralla de Ávila, ¿no? Qué bien, ¿verdad? Un poco, Muy bien, esta sí cae. San Martín de Frobistal. Dijimos que era una iglesia románica que sí caía con cierta frecuencia en los exámenes, ¿de acuerdo? Es del siglo XII y tiene unas torres muy características de planta circular en los pies, ¿no? Sí. Tiene un cimborrio, tiene un transepto y una cabecera también. Hombre, la cabecera es típica, pero esta parte de los pies es bastante característica. Muy bien, la Catedral de Zamora no cae, la Catedral Vieja de Salamanca tampoco, la Colegiata de Toro tampoco. ¿Qué es lo que sí cae? La Catedral de Santiago de Compostela. Lo que pasa es que esto no te lo van a poner. ¿Por qué? Porque la fachada es barroca, no es románica. Te van a poner esto. ¿Qué es lo que es? El Pórtico de la Gloria. Eso cae mucho, pero como no se puede sacar la foto entera, suele salir así de ladillo. Pero, ¿y es la única parte románica de la catedral?
tenemos casi toda la catedral románica, pero digamos que el pórtico cae mucho en los exámenes. Este es el interior, es que el interior es muy difícil de identificar, porque a ti te ponen esto y tú dices, sí, vamos a ver. Digo, arcos de medio punto sobre pilares, pues yo diría, vale, románico, pero es igual que todas las catedrales románicas, no veo nada que la diferencie. Ahora, el pórtico de la Gloria sí la diferencia de otras, y después da mucho juego, ¿no? Porque que si la peregrinación, que si el románico, que si describir las imágenes, no sé si se acuerdan ustedes que las describimos. Pantocrátor, tetramorfo, 24 ancianos del Apocalipsis, 200 bienaventurados, los 24 ancianos del Apocalipsis, las arquivoltas con instrumentos musicales, Santiago apóstol en el parteluz, en este lado de aquí eran San Pedro, Santiago el joven, San Juan, en este otro lado de aquí eran del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, profetas del Antiguo Testamento, y después tiene a su vez dos arcos laterales con escenas también del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bueno, pues esto es la arquitectura románica. Claro, vamos a la escultura románica. Bueno, Pórtico de la Gloria es una opción. Esta no cae. Esta cae mucho. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé por qué, pero cae mucho en los exámenes. San Pedro de Moisés. Hombre, veo un Pantocrátor, veo el tetramorfo, veo los 24 ancianos. Tú dices, bueno, esto ¿es románico o es gótico? Veo que los arcos son de medio punto, pues es románico, es una portada románica. Y esta en concreto es que cae mucho. En el dintel, decoración geométrica, en las arquivoltas, sí, ¿no? Arquivoltas, decoración vegetal y siglo XII, ¿vale? Vale, Santo Domingo de Silos. Esto, crucificado, cayó un año, pero vamos, lo dudo mucho. De todas formas, un crucificado románico se debe venir, ¿no? Una cosa así. La Virgen románica, pues la Virgen románica está tiesa como un palo y como trono del hijo, ¿no? Esto es un horror también. No, esto no lo pongo. Es que es súper feo. No hay otra. Esto, bueno, pues no, tampoco cae. Esto es San Pedro de Moisés, que ya hemos dicho que cae mucho. Bueno, no sé si esto ha caído algún año, el tímpano de Santa María Magdalena de Becelay, pero vamos, lo dudo. Chartres, mira qué portiquito tiene Chartres, muy típico también. Aquí también. Vale, esto acá hay algunos años empeorado. En el monasterio de Santo Domingo de Silos, en los ángulos se abre así una zona para el relieve grande y ahí pues se suele representar a Jesucristo y normalmente son 13 personajes con los 12 apóstoles. Y nosotros veíamos una imagen, esta, que a veces ha caído algún año, que es Tomás metiéndole los dedos en la herida de Jesucristo. ¿Alguien se acuerda del tema? La incredulidad de Santo Tomás. Santo Tomás no se creía que hubiera resucitado. Y le dice, anda, mete aquí la mano. Verá, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar. Se lo creía. Para Bueno, almuerzo y coma. el Pórtico de la Gloria. Y se acabó la escultura. Y pintura románica, bueno, sí, el Pantocrátor de San Clemente de Taúl y la Virgen, y ya está prácticamente. Esto no, Pórtico de la Gloria 20.000 veces. Esto es escultura también. ¿Me he equivocado y he abierto escultura? Me he equivocado. Pintura. Este cae mucho. Pantocrátor de San Clemente de Taúl cae mucho.
La Virgen, que es una iglesia pequeñita también en Taúl, Santa María de Taúl, que hay mucho. Es fácil identificar por los 3 reyes magos, que además tienen el nombre aquí puesto, Melchor, Gaspar, ¿vale? Y esto, no. Hombre, esto de aquí algún año ha caído, pero las pinturas del Panteón de San Isidro de León. Pero vamos, no. Esta imagen se ha cayó algún año. Y se acabó lo que se daba. Hemos hecho un repasillo al examen del martes. ¿Alguna duda? Del tema, o sea, lo que hay que redactar bien, Sí. que se suele... Preguntas teóricas, ¿no? Vale, para eso pues nos vamos a nuestra página favorita, Distrito Único Andaluz, nos vamos a grados, vamos a grados, a bachillerato, a orientaciones, a historia del arte. Claro, y la pregunta es, ¿qué cae en los exámenes de pregunta teórica? Pues griego, romano, hispano-musulmán. Si usted se fija, hispano-musulmán solamente hay 2 preguntas. La mezquita de Córdoba y Medina Zahara, y a veces sale solo la mezquita de Córdoba, pero... Y la otra pregunta es arte nazarí, la Alhambra Generalife, y ya está. Hay 2 preguntas. Lo demás, esto no ha caído nunca. ¿Vale? Y después... ¿Perdón? ¿Que no ha caído? Arte almohade nunca. O cae la mezquita de Córdoba o cae la Alhambra. ¿Vale? Y en románico, sí es verdad que aquí hay 2 preguntas. Arquitectura románica, además las ponen muy largas, suelen poner elementos formales de la iglesia de peregrinación y el monasterio. Y el otro es cultura y pintura románica. Básicamente, si usted se fija, hay 4 preguntas que pueden caer, no hay más. Las preguntas teóricas normalmente se intenta poner primero un pequeño contexto histórico. Arte románico, pues siglo XI al XIII, se desarrolla en Europa, el milenarismo, el auge de las peregrinaciones, no sé qué, no sé cuánto. El tema antecedentes, pues antecedentes románicos, arte, como su propio nombre indica, pues romano, bizantino, hispano-musulmán. Tema y conclusión, sería arte gótico si uno quiere, consecuente. En el arte hispano-musulmán, ¿cómo se hace? Contexto histórico, pues se habla muy brevemente de Mahoma, de la aparición del Islam en la península arábiga en el siglo VI, y que los musulmanes no tenían un arte, digamos, previo. Eran pueblos nómadas, así que toman muchos elementos de los sitios donde van. Elementos romanos, bizantinos, visigodos. Bueno, fin de semana.